interior, así lo relataban fuentes policiales. Y en algunos casos de esa zona roja de la comuna de La Pintana, y esto lo digo con mucho respeto por los habitantes de La Pintana, porque se aburren de que los estigmatice, pero el narco termina estigmatizándolo. A mí me han dicho algunas fuentes policiales que en algunos casos de esa parte, casa por medio son estas caletas. Y los tipos llegan, empieza su jornada laboral, aquí vendo, todos saben. Es un secreto a voces. Sí, todos saben, pero todos guardan silencio. Porque al mismo tiempo que se instalan en esas caletas, saben y le dicen a todos, verbalmente o mostrando armas en algunos casos, aquí mandamos nosotros. Claro. Entonces, tú nos dejas trabajar, comillas, o tú sabes lo que te va a pasar. Y ahí se explica tanto esto de que hubo algún tipo de auxilio que pidió Valentina, hubo algún grito de Valentina. Y claro, uno, probablemente nosotros desde nuestra comunidad dice, yo llamo, pues, denuncio. Es terrible. Pero los que están ahí no pueden. Y eso es el submundo terrible relacionado con la muerte, de una muerte terrible también de Valentina. No, y vimos algo similar también en la comuna de San Bernardo, con el caso de Krishna Aguilera, cuando entrevistamos muchas veces al alcalde producto de esa situación, también una joven asesinada por el narcotráfico, ¿no? Y el alcalde decía algo que a mí la verdad me paran los pelos, porque dice, oye, los vecinos inocentes, la gran mayoría, vive con miedo, no pueden denunciar. En este caso, Nacho, ese dato que estás dando tú, la verdad es que no sé, estremece, ¿no? Porque imagínense ustedes estar escuchando esto y tener que hacer oídos sordos por temer, por ejemplo, por tu seguridad en tu propia casa. La verdad es que es muy compleja la situación, Nacho, y yo no sé qué viene ahora con respecto a este sujeto. Podría haber más vínculos, entendiendo que esta es una banda que controlaría ese lugar, y parece que hay movimiento atrás tuyo, ¿no? Miren, muchachos, brevemente, acaba de terminar. Prisión preventiva, 180 días para este tipo. El sujeto Robinson Sander, que yo les decía es el único investigado hasta el momento por el delito de este femicidio con violación de Valentina. Acaba de finalizar la audiencia. En minutos o en segundos podría salir lo que es el fiscal, la fiscal en este caso, para relatarlos un poco los hechos que se comentaban y que yo les mencionaba sobre el teléfono celular, sobre estos testigos. Pero miren, antes escuchemos la declaración de su hermano, que nos habló durante la mañana un poco contando la situación que había ocurrido durante las últimas horas. Nosotros nos enteramos recién hoy día de la noticia de que había un detenido. Esperamos que sea responsable de lo que le hizo a mi hermana. Y también estamos a la espera de mayores diligencias. Nosotros no conocemos la identidad de este sujeto, nunca lo habíamos visto. De hecho, dudo mucho que mi hermana lo haya llegado a conocer. Lo descarto totalmente de ese plano, ciertamente. Ella no es barrista, es solamente hincha. Nunca tuvo esa influencia de la barra. Es importante ese dato que da el hermano, porque, insisto, en hacer esta comparación con el caso de Krishna, que evidentemente nada tiene que ver, pero igual son dos jóvenes que mueren en circunstancias muy lamentables. La hermana, en este caso de Krishna, siempre alertó de quién eran las personas y sabía que su hermana tenía vínculos con el Guatón Beltrán, ¿no? En ese caso. Pero en este en particular, el hermano desconoce cualquier vínculo con este sujeto, o al menos no lo conocía, no estaba en su radar. Y es por eso también que lo que conocimos el día de hoy ha impresionado, porque finalmente en algún momento se pensó que pudiera ser quizás una revancha o que se conocían, pero acá esto parece que habría sido circunstancial. Sí, oye Nacho, bueno, lo que dice el hermano yo creo que trata de explicar algo que es evidente, que al tener los últimos antecedentes de que ella podría haber participado del aniversario de la muerte de este tipo, de Bomba Azul, puede mezclarse. Él dice, ella era hincha, sí, le gustaba la U, barrista es otra historia, lo deja ahí, y la familia también se preocupaba harto de eso. Ahora, como sea, los antecedentes, incluso de cámara, la vemos avanzar en una dirección que ahora sabemos además es súper peligrosa por tipos como estos, ¿no? El que está detenido, el que está en prisión preventiva, el que va a tener que responder ante la justicia, que hasta hace poco tenía antecedentes policiales, ahora judiciales, pero está vinculado. Cada vez que veo esa imagen que estamos mostrando, Nacho, te cuento que es cuando ingresa este tipo, pareciera que como que no pasa nada, no le importa nada, está ahí, se sienta, chuta, me tocó, me siento, no pasa nada. Y eso habla mucho también de que son tipos que están dispuestos a todos. No solo por el narco, sino también con quien se enfrente o ponga resistencia a ellos, Nacho. Sí, miren, me quiero detener en eso. ¿Saben por qué? Porque estuve al interior de la sala mientras estaba relatando los hechos. Obviamente no hemos planteado toda la situación que ha ocurrido ni todo lo que ha pasado y lo que fue relatado por el fiscal. Uno, por respeto a la familia, que tal vez puede estar escuchando o puede ver esto más adelante. Dos, también por el horario en el que estamos transmitiendo esta información. Porque son hechos muy crudos, son muy, de verdad, uno no los podía entender que hubieran ocurrido
hace un par de días atrás. Miren, brevemente, ahora está hablando la fiscal, va a salir la fiscal, vamos a hablar en vivo con ella, vamos a ver si podemos hablar con ella. Fiscal, estamos en vivo. Por favor, si nos puede comentar un poco sobre la finalización de la audiencia. Pamela Bustamante Lazo, fiscal Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Antecedentes sobre esta audiencia, ¿cuál fue la cautelar finalmente con la que queda? ¿A satisfechos con la investigación? Bueno, en primer lugar decir que esto parte como una presunta desgracia de Valentina y desde el minuto 1 la Fiscalía aplicó el protocolo que tenemos precisamente para una presunta desgracia. Desde el día 1 decretamos con la mayor acuciosidad, que es algo que la magistrado destacó el día de hoy el trabajo de la Fiscalía de Chile respecto de cómo presentamos el caso el día de hoy de Valentina. Desde el día 1 comenzamos a levantar toda la información en conjunto con la familia, con quien nos entrevistamos, conversamos a través de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos. Ella estuvo conmigo en mi oficina, sus padres, y además tomamos nota de todos los antecedentes que ellos nos entregaron. Y desde el día 1 nunca descartamos ninguna hipótesis de investigación. Pero gracias al trabajo de medidas intrusivas que realizamos desde el día 1, logramos la georreferenciación de Valentina, que era compatible con la última información que teníamos de que efectivamente ella había salido sola desde su domicilio en la comuna de Puente Alto hacia un sector que en una primera instancia no sabíamos dónde era, pero que después la georreferenciación nos dio la comuna de La Pintana y específicamente el Castillo, la población del Castillo. ¿Cuál iba? Muy importante, el sujeto después del homicidio o femicidio. Vende el teléfono. Consultando sobre el celular, el teléfono celular. Es un ámbito esencial de esta investigación, porque la georreferenciación de tráfico fue del teléfono fue lo que nos llevó a el Castillo, ¿correcto? Acto seguido, la policía, nosotros no teníamos el celular, por lo tanto lo que hace la policía es chequear si ese teléfono estaba activo con otro número, lo que efectivamente nos dio positivo. Y ahí localizamos a la persona que estaba en posesión de ese teléfono, que es una testigo que nos dice, mire, mi pareja, que es consumidor de droga, compró este teléfono, pregúntele a él. Dimos con él, declara él, aporta la información y nos dice, yo este celular lo compré en la casa del colombiano. Entonces nosotros ahí nos enteramos de que el colombiano efectivamente estaba involucrado en esto como un sujeto de interés. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Empezar a determinar si tenía o no tenía participación en este hecho, pero quiero que entiendan que lo más importante en ese minuto era encontrar a Valentina. Y lo que nosotros le habíamos informado a la familia, comprenderán, era que la Fiscalía estaba trabajando para encontrarla viva o eventualmente muerta, dado el tiempo que había transcurrido. ¿Lo conocía? Nosotros entendemos de que más que un conocimiento personal, porque esa información aún no la tenemos, lamentablemente Valentina consumía droga. Por lo tanto, ella llegó a ese domicilio a consumir droga. Y lo que los testigos dicen es que efectivamente consumió droga con este sujeto. El problema después se produce cuando este sujeto la empieza a forzar. ¿En qué sentido? A violarla. Hubo sujetos que incluso declararon, testigos que declararon que la habían escuchado pedir ayuda. Toda esa información se obtiene después del allanamiento que se produce el día lunes 10, porque nosotros teníamos que ingresar a ese domicilio clave, que era donde se había donde había estado el celular, que por lo demás después lo encontramos y cotejamos que era el de Valentina.
Por lo tanto, el teléfono de Valentina salió de ese domicilio y había una alta probabilidad de que ella o su cuerpo estuviera en el interior de su domicilio, y por eso es que a través del trabajo multidisciplinario que se instruyó a la PDI, que era la Brigada de Ubicación de Personas, junto con MT0 territorial de La Pintana, y además también después involucrar a la BH Sur, teníamos que dar efectivamente con el paradero primero de ella. Cuando logramos determinar que ese domicilio era de interés, entonces dijimos tenemos que ingresar, y obviamente como es un sector complejo, peligrosísimo, tenía que ser en el momento en que la policía dijera que era el momento oportuno. Y por eso ingresamos el día 10. Es un testigo clave. Se pudo haber salvado porque una persona que escuchó todo el relato. Se pudo haber salvado, si pudo haber sido distinta la historia si alguien hubiera declarado esta información. Lamentablemente yo no puedo decir si ella se pudo haber salvado o no. Hay un testigo que presenció el momento de la violación, y cuando no dio aviso a Carabinero, es un testigo protegido para nosotros, porque al menos vio, lo que nos permite, además de otros antecedentes, determinar de que el primer ilícito por el que formalizamos el día de hoy es de violación con femicidio, y en segundo lugar de robo con homicidio. Ya, ahí la fiscal está entregando un montón de antecedentes, muchos de ellos súper duros respecto a lo que pasó con Valentina. Lo estábamos conversando antes que Nacho nos relatara, ¿no? Lo del teléfono es vital en términos de encontrarla a ella. Yo solo, no lo dice la fiscal por si acaso, pero yo quiero hacer una suerte de observación. A Valentina la asesina un tipo que se arroja el derecho de creer que por el poder que tiene le hace lo que estaba relatando la fiscal. Lo de consumidora es un antecedente de la causa. Lo que quiero decir es que a los consumidores en general se les debe tratar como enfermos. En este caso, que ella vaya a comprar, en definitiva, que ella vaya a exponerse, en ningún caso puede justificar la brutalidad de este tipo. Y ahí es cuando tenemos que hablar de tipos como estos, que se siente con el derecho, por ser narco, lo que sea, en población, a intimidar a la comunidad, de matar a una mujer, de hacerle lo que ellos quieran, porque se sienten dueños de todo. Y ahí está este submundo al que hablamos. Es que tanto así que la gente, ahí mismo lo relataba la fiscal, no, se lo compré al colombiano, como que ya era parte de la realidad de ese lugar, hasta que finalmente se logra encontrar el cuerpo de Valentina. Ahora, Nacho, por el relato de la fiscal y Alfonso, uno podría intuir también que Valentina quizás ya había ido a ese lugar. Sí. Porque fue... O sea, conocía el sector. Sí. Conocía el sector, que esto lo digo porque también hemos conversado con un montón de fuentes. Sí, conocía el lugar. Es terrible porque efectivamente la vida de una joven mujer se apaga en estas condiciones y quedan dos cosas. Lo terrible